Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Andrés Benítez. Soy fotógrafo y el día de hoy pues les voy a compartir un poquito de los conocimientos que yo tengo. No quiere decir que yo sé un saberlo todo, para nada. Me falta mucho camino por recorrer, pero sí quisiera compartirles un poco de lo que yo sé en cuanto a fotografía. Y ahora les voy a enseñar lo que es el triángulo de la exposición. Pues se compone de tres partes. Una es la velocidad de obturación, otra es el ISO y otra es la apertura de diafragma. Pero ahorita nos vamos a ir a esos detalles. Antes que nada, ¿qué es una exposición? Bueno, para no confundirlos, básicamente la exposición implica si tu fotografía o si tu video está oscuro o si está muy claro. Si está muy oscuro, quiere decir que está subexpuesto, y si está muy claro, quiere decir que está sobreexpuesto. Entonces, el chiste es buscar un equilibrio entre la subexposición y la sobreexposición para llegar a una exposición correcta, llegar a un punto medio. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Con el triángulo de la exposición. Esto no tiene nada que ver con la iluminación. No podemos decir que está mal iluminada una imagen o un video solamente porque esté oscura. Quiere decir que está mal expuesto. Son conceptos diferentes y ya después hablaremos de iluminación. En este caso vamos a hablar únicamente de la exposición. Lo primero es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación básicamente es el tiempo en el que nuestro sensor está expuesto pues a la intemperie, ¿no? A la luz, la cantidad de luz que está agarrando nuestro sensor. Entonces esto se mide en fracciones de segundos. Si nosotros tomáramos una foto, por ejemplo, de un segundo, o sea que nuestro sensor está expuesto por todo un segundo a la luz, quiere decir que primero que nada va a recoger mucha luz y se va a ver muy clara la imagen, se va a ver blanca casi en su totalidad. Y aparte, durante todo ese segundo necesitamos que absolutamente nada se mueva. Si le vamos a tomar una foto a una persona, no se debe mover absolutamente nada, y eso es completamente imposible. No hay manera de que una persona durante todo un segundo no parpadee, no respire, no se mueva. No se puede. Entonces tenemos que tomar nuestras fotos en fracciones de segundos, y para eso yo les recomendaría hacerlo a partir de 1/80. Es lo que yo utilizo y es lo que a mí me sirve como mínimo. Obviamente a partir de ahí podemos ir escalando más, velocidades más rápidas todavía, pero yo les recomiendo siempre procurar que lo mínimo que tengan es 1/80, o cuando de plano, pues la situación en la que nosotros estamos no da para más, pues le podemos bajar un poquito a 1/60, pero ya de ahí no más, por favor, no más. 1/60 ya sería lo mínimo y nos estaríamos arriesgando como quiera que salga un poquito borrosa la imagen. Entonces lo mejor es 1/80 como mínimo. Si nosotros queremos tomar una fotografía en movimiento, por ejemplo, una persona corriendo, por ejemplo, necesitamos velocidades de obturaciones más rápidas, más elevadas, y ahí ya no podemos usar el 1/80. 1/80 es cuando vamos a tomar un retrato de una persona que no se mueve así. Pero si vamos a tomar una foto en movimiento, por ejemplo, de deportes, que estamos en un partido de fútbol, necesitamos aumentar nuestra velocidad de obturación. ¿Qué les diría? Pues hay que calarlo mínimo de perdido 1/1000. Si vamos a tomar una persona corriendo, pues recomendable uno de 4000 incluso, o si se puede, o sea, ya si es algo muy veloz, que le vamos a tomar una foto a un auto, por ejemplo, que estamos en una Fórmula 1, uno partido de 8000. La cosa es que no muchas cámaras lo tienen, la mayoría están limitadas a uno partido de 4000, pero si tu cámara te da para uno partido de 8000, pues es lo recomendable para cosas muy veloces. Pero hay que tener en cuenta que mientras más rápida sea la toma de la fotografía, mientras más veloz sea, menos luz nuestro sensor va a agarrar. Ese es uno de los problemas, por lo tanto se va a ver más oscura. Ahí es donde tenemos que jugar con las cosas, llegar a un punto medio, porque por eso les digo el 1/80, porque es un balance perfecto entre que es lo suficientemente lenta como para que agarre buena luz en nuestro sensor, pero no demasiado como para que salga borrosa nuestra fotografía. Entonces hay que buscar un punto medio. Bueno, la segunda cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en el triángulo de la exposición
es la apertura de diafragma. El diafragma es una parte física de nuestro lente, no de nuestra cámara, sino de nuestro lente, una parte física que impide o permite el paso de luz. Les voy a mostrar cómo funciona. Esto de aquí es nada más y nada menos que un lente 85 milímetros. Este es un lente fijo. Y esto de aquí que está en medio es el diafragma. Miren cómo lo abro. Es un lente muy luminoso que es este lente. Entonces así es como nuestro lente permite o impide el paso de luz con el uso del diafragma. Es una pieza física de nuestro lente. Obviamente, mientras más abierto esté el diafragma, va a entrar más luz y se va a ver más clara nuestra imagen. Y también viceversa, si está cerrado el diafragma, entra menos luz y se ve más oscura. Ahora, al igual que la velocidad de obturación, no solo repercute en luminosidad, sino también, en este caso, repercute en lo que se conoce como profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Básicamente es el rango que nosotros tenemos para que lo que vayamos a fotografiar esté enfocado. Y mientras más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener, o sea, menos rango vamos a poder nosotros utilizar para que salgan enfocadas nuestras cosas. Y mientras más cerrado esté el diafragma, pues vamos a tener un rango superior. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una persona al lado mío, los dos vamos a estar enfocados porque el enfoque no es lateral, es por distancia del sujeto con la cámara. Entonces los dos vamos a estar perfectamente enfocados si estamos a la misma distancia. Pero si él se hace un poco más para adelante, ya no va a estar enfocado. Les voy a poner un ejemplo con mi mano. Por ejemplo, aquí, bueno, no sé si ya enfocó la mano, la cámara o si sigo yo, pero uno de los dos va a estar enfocado y otro desenfocado. Pero lo regreso a la altura de mi rostro y ya los dos estamos enfocados. ¿Lo ven? Mira. Y mira nada más. Así es como funciona la profundidad de campo. ¿Por qué se ve así ahorita lo de mi mano? Porque ahorita tengo una apertura de diafragma muy abierta. El diafragma se mide por una letra F. Siempre los valores empiezan con la letra F. El efecto borroso se conoce como efecto bokeh. ¿Qué es el bokeh? Cuando todo el fondo está desenfocado y solamente una sola cosa está enfocada. Ese es el efecto bokeh que se utiliza mucho en el cine, en las fotografías, etc. Y eso es cuando tenemos poca profundidad de campo. Entonces, una apertura cerrada sería un f22, por ejemplo. La mayoría de los lentes kit, los que te vienen ya con la cámara, lo más que lo puedes abrir es f3.5 y lo más que lo puedes cerrar es f22. La mayoría puede variar según las marcas, pero más o menos así funciona. Sin embargo, hay otros lentes luminosos, que es como el que estoy grabando ahorita, que es un 35 milímetros, que me permite abrir el diafragma a f1.8. Eso es algo muy luminoso y aparte de que me da más luminosidad, también me da menos profundidad de campo y eso es pues para que nosotros podamos estar muy enfocados y el fondo muy desenfocado, ¿sí se fijan? Así es como funciona eso. Algo que se me hace muy fascinante también es la similitud en la que las cámaras tienen con el ojo humano. Y si se ponen a pensar, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de lo que es la profundidad de campo. Pongan su dedo cerca de su nariz y véanlo fijamente. Van a poder notar cómo todo lo que está en el fondo está muy desenfocado, ¿no? Se ve borroso. Ahora, así como está su dedo, vean el fondo en vez del dedo. Y ahora su dedo está borroso, no está enfocado. Pero ahora alejen un poquito su dedo y van a poder notar cómo poco a poco está adquiriendo nitidez. Y es un ejemplo de lo que yo les estoy mostrando, que no podemos tener enfocadas las dos cosas al mismo tiempo, pero cuando nosotros abrimos y cerramos nuestro diafragma podemos jugar con esa profundidad de campo para pues, tener un rango superior. Y la tercera cosa que nosotros nos tenemos que fijar en cuanto al triángulo de la exposición es el ISO. ¿Qué viene siendo el ISO? Básicamente es la sensibilidad que tiene nuestro sensor a la luz. También se podría decir que es como la ganancia de luz que nuestro sensor nos provoca. Entonces esto depende de cada cámara, no hay una regla como tal de que no tienes que pasar de este número de ISO porque depende de cada cámara. El problema del ISO es que cuando lo subimos mucho nos provoca algo que se conoce como ruido. ¿Qué es el ruido? Es granulado
demasiados puntitos que se provocan en nuestra fotografía o en nuestro video. Esto se ve muy seguido, por ejemplo, en tomas con un celular. ¿Por qué? Porque los celulares tienen un sensor más pequeño, más chiquito, por lo tanto no tienen una buena sensibilidad. No toleran bien ISOs altos como las cámaras profesionales. Por lo tanto, siempre en la noche tomando con un celular, o vamos a ver mucho ruido o automáticamente nuestro celular va a bajar la velocidad, el tiempo de exposición más bien, y se va a ver borrosa. Si se pueden dar cuenta, siempre que ustedes toman una foto con un celular, o se ve borrosa o se ve con ruido, pero no se puede ver bien. A menos que pues estemos utilizando una buena iluminación, pues ahí sí, pero si no es así, pues no. Y es el problema también de que estemos fotografiando en modo automático, que estamos permitiendo que nuestra cámara nos diga cómo hacer la foto, en vez de nosotros decirle a la cámara cómo la queremos. Por eso es muy importante que fotografiemos en modo manual. Incluso los celulares, algunos tienen modo manual para fotografiar. Entonces es importante usarlo cuando necesitamos tomar una buena foto, y sobre todo cuando no estamos en un área de trabajo en el que tenemos una buena luminosidad. Entonces, la mayoría de las cámaras, su ISO nativo, el mínimo es ISO 100. Hay otras que tienen ISO nativo 32, que vienen siendo algunas que son full frame, pero ya después hablaremos de eso, son cámaras de uso profesional. Pero todas las cámaras básicas de iniciación empiezan con ISO 100. Lo que yo les recomendaría es siempre mantenerse en ISO 100, porque vamos a tener la menor cantidad de ruido. Pero el problema es que hay veces en las que el área de trabajo en el que estamos utilizando pues no es posible, se sigue viendo muy subexpuesta nuestra imagen, por lo tanto necesitamos a fuerza subir el ISO. Y ahí es muy importante que nosotros conozcamos nuestro equipo, que lo conozcamos, y sepamos hasta dónde lo podemos subir sin tener ruido. Por ejemplo, yo antes tenía una Nikon D3200, fue con la que yo empecé, y no podía subir el ISO más allá de 800 porque ya empezaba a tener ruido. Después me adquirí una Nikon D5600 y ahí yo lo podía subir como a 1600 más o menos el ISO, y sigue sin tener ruido. Ahorita tengo una Z50 y me permite, lo he llegado a subir el ISO hasta incluso 4000 y sin ruido, o al menos muy chiquito, no se nota mucho, no es molesto. Y eso está muy cool. Y conforme van aumentando las gamas de nuestras cámaras, pues vamos a ir pudiendo subir más y más nuestro ISO sin tener ruido. Normalmente las cámaras de iniciación, el ISO máximo que tienen es de 6400. Ya subiendo de gama, pues ya tenemos ISOs de 12000, gamas medias de 25000. Ya las de gama alta te permiten subir a 52000 incluso, o algunas todavía más. Pero la cosa es que jamás vamos a subir el ISO al 100% porque siempre va a haber ruido. Repito, necesitamos conocer nuestro equipo de trabajo para saber hasta dónde lo podemos llevar. Eso es algo muy importante. No hay una regla universal de hasta dónde subir el ISO. Y una vez que nosotros conozcamos estos tres valores, lo que es el ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación, solamente resta jugar con ellos. Hay que hacer una combinación de los tres valores para poder conseguir una exposición adecuada según lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, repito, si yo quiero tomar una fotografía de una persona en movimiento, necesito tener una buena velocidad de obturación. Por ejemplo, 1/600. Vamos a poner un ejemplo. Ahí lo que pasa es que si no estamos tomando fotos a una buena hora del día, va a salir un poco oscura nuestra imagen. Entonces necesitamos abrir el diafragma. Pero si está en movimiento la persona, el problema es que como vamos a tener poca profundidad de campo, puede llegar a salir desenfocada la persona. Estamos corriendo ese riesgo si estamos usando un diafragma muy abierto. Entonces, ¿qué nos queda? Subir el ISO. No queda de otra. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde nosotros veamos que ya está bien expuesta nuestra imagen. Y la cosa sería, pues si ya estamos pasando el ISO máximo que nosotros podemos subir, por ejemplo, si sabemos que nuestra cámara no puede subirse a más de 800, pero en 800 sigue estando oscura, pues no queda de otra más que bajar la velocidad un poquito, ir calando. Por decir, si lo tenemos en uno de 600, pues vamos a ponerlo en uno de 300, por ejemplo, uno de 350. Y decimos, no sale movida, entonces todavía le podemos bajar un poquito más, y así nos vamos. Hay que ir haciendo pruebas. Muy difícilmente la primera foto va a salir perfecta. Hay que ir haciendo pruebas hasta que digamos,
esta es la velocidad adecuada, esta es la apertura de diafragma adecuada y este es el ISO adecuado. Eso se conoce como parámetros. Cuando alguien te pregunta con qué parámetros tomaste la fotografía, tú le dices con esta velocidad, con esta apertura de diafragma y con este ISO. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo en cuanto a lo que es el triángulo de la exposición. Hay muchas otras cosas que abarcar dentro de lo que es la fotografía, pero para no hacernos bolas, únicamente quise hablar de esto y en otra ocasión hablaré de otros temas. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video y espero les haya servido de algo.